Dios les bendiga. En esta hora continuamos con el libro de Ruth, este maravilloso libro. Estamos en el capítulo 2. Vimos en la primera parte que Ruth pide permiso, ¿sí?, a su suegra Noemí para ir a espigar. Sí, le pidió permiso y fue. Y vimos que fue acogida muy benevolentemente en los campos de Booz, ¿sí?, que por providencia de Dios ella llegó a ese lugar. Bien, entonces estudiamos hasta el capítulo 13, hasta el versículo 13, pero hoy vamos a retomar a forma de recordar el versículo 12. Dice así: que Jehová te recompense por ello, y que recibas tu premio de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bien, entonces aquí vemos que Booz le dice a Ruth que Jehová la recompense, ¿sí? Entonces le está diciendo, es como una manera de darle la bienvenida, ¿sí?, a Ruth, ¿sí?, al pueblo de Dios. Es una bienvenida que Booz da a Ruth al pueblo de Dios. Y también podemos ver en este versículo que es muy hermoso, ¿no? Dice, cuyas alas has venido a refugiarte. Podemos ver ahí en el Salmo 91 que dice, el que habita bajo las alas del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, ¿sí? Es como morando bajo las alas del Omnipotente. Dice que es un buen refugio, ¿sí? Dice que aquella persona que se refugia en Dios es un excelente lugar, que puede estar seguro, es un lugar de seguridad, es un lugar de refugio, es un alto refugio, ¿sí? Entonces dice, morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará. Qué bueno es cuando nosotros venimos a refugiar, a descansar, a encontrar lo que tanto necesitamos, ¿sí? En el libro de Malaquías vemos que también nos habla, ¿no? Dice que en cuyas alas traerá salvación, ¿cierto? El sol de justicia. Nos habla del Señor, que nos habla de las alas, es como la protección de Dios, ¿sí? Todo aquel que viene y se refugia en Dios, allí encontrará descanso, encontrará solaz, encontrará refugio, ¿sí? Porque lo vemos luego en el versículo siguiente, que dice que me has consolado, le dice Ruth a Booz, sí, me has consolado. Entonces, ¿qué es hallar consuelo? Dice, en Dios siempre hay consuelo, siempre hay solaz, siempre hay descanso. Todo aquel que viene a refugiarse bajo las alas del Omnipotente, ¿sí?, va a encontrar todo lo que su vida, su ser necesita. Todos necesitamos ese descanso, esa paz, esa armonía. Entonces, ¿en quién la encontramos? En Dios. Por eso es importantísimo nosotros venir a refugiarnos en la sombra del Omnipotente, venir a refugiarnos en las alas del Todopoderoso. Entonces, qué bueno que Ruth encontró un excelente refugio. Bien, ahora sí continuamos con el versículo 14. Dice, a la hora de comer, Booz le dijo, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Dice, se sentó ella junto a los segadores y él le dio del guiso, comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Bien, entonces vemos a Booz, que es una persona muy amable, sí, que está favoreciendo a Ruth, pero vemos que ya ahí Booz está dando un paso adelante, ¿sí?, en esa amistad, en todas sus atenciones. Dice, ven aquí, come el pan, o sea, la invita a que juntos. Vemos que Booz a pesar de que era un hombre muy rico, vemos que él invita a ella y se sientan a la mesa juntos, ¿sí?, los segadores, los trabajadores y Booz, e invita también a Ruth, ¿cierto? E invita, dice que coma del pan, ¿sí?, y que moje su bocado en el vinagre. O sea, ya es algo más personal, ¿sí?, es algo más íntimo, digámoslo así. Entonces dice que ella se sentó, que estuvo, que él mismo le dio el guiso. Bueno, en diferentes versiones dice potaje, en otros dice grano tostado, dice guiso, dice pan de cebada. Sí, son diferentes pues traducciones de la Biblia. Exactamente no sabemos pues de qué se trató el potaje, pero está entre estas que les leí. Bien, y dice así, versículo dice, y comió hasta quedar satisfecha y aún sobró. Bueno, o sea, esto fue un banquete, ¿sí? Esto fue algo especial que Ruth pudo disfrutar en ese momento, ¿sí? Vemos que Ruth viene de una serie de necesidades, de sufrimientos, ¿sí?, por la viudez, por el viaje que tuvieron tan largo. Entonces, es un buen momento
para Ruth de poder alimentarse de esta manera, ¿sí? Disfrutar de este banquete, ¿sí? Era muy probable que era algo muy especial, algo muy bueno, y entonces comió y se sació, ¿sí? Entonces le sobró, ¿sí? Pero vemos que eso que le sobró a ella, cuando ya quedó llena, cuando ya quedó satisfecha, vemos que Ruth pensaba en su suegra, ¿sí? Ella pensó y dijo, bueno, yo estoy ya bien, entonces guardó, ¿sí? Le llevó, pensó en Noemí, ¿sí? Ruth era una muy buena nuera que pensó en ella y le guardó y le iba a llevar. Bien, dice así el versículo 15, cuando se levantó para seguir espigando, Booz ordenó a sus criados que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Bien, entonces vemos que Ruth se apresura, o sea, Ruth al parecer no se tomó largos descansos, ¿sí? No hizo como nosotros le decimos acá, no, es que está haciendo pachorra, ¿sí? Le decimos acá, o sea, está como perdiendo el tiempo, como en ocio, ¿sí? Cuando debería estar trabajando. No, Ruth no era así. Ruth era como las hormiguitas, o sea, nomás acabó de comer, vemos que se paró y quiso seguir trabajando. ¿Por qué? Porque ella quería aprovechar que estaban en el tiempo de la siega, o sea, era el tiempo apropiado para trabajar. Hay tiempo para, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, hay tiempo para todo, hay tiempo para trabajar, para descansar, para dormir, para abstenerse de dormir, hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Entonces nosotros tenemos que saber bien cuándo es tiempo de trabajar. Este era un tiempo especial, era un tiempo en el cual había abundancia de grano, ¿sí? De cebada. Entonces era el momento oportuno para recolectar la mayor cantidad posible, para alimentarse en los siguientes días. Ella y su suegra. Entonces ella se apresuró, nomás comió, se apresuró y siguió trabajando. Pero Booz dio una orden, ¿sí? ¿Cuál era? Que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, ¿sí? O sea, era algo que digamos que por ley, cuando se caía, dice que cuando se caían manojos, no debían, los segadores no debían recogerlo, sino que debían dejarlo allí para los pobres que espigaban, ¿cierto? Pero mire que dice que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y el versículo 16 dice, dejaréis también caer para ella algo de los manojos, dejadlo para que lo recoja y no la reprendáis. O sea, la ley nos establecía que si algo se caía, digamos accidentalmente, estaban en su trabajo y se caía el manojo, que debían dejarlo allí. Pero aquí Booz está yendo más, o sea, está siendo más bondadoso aún que lo que la ley mandaba. ¿Qué dijo? Es más, es como dejen caer a propósito, ¿sí? A propósito dejen caer para ella, ¿sí? Para que ella pueda recoger más abundantemente, ¿sí? O sea, digamos, de la cantidad mayor, ¿sí? Que son los manojos, ¿sí? De las gavillas, que dejaran a propósito caer esto. ¿Para qué? Para que Ruth lo pudiera así recoger. Nosotros podemos pensar, bueno, si Booz ya quería pues bendecir a Ruth, ¿por qué no le daba directamente? ¿Sí? ¿Por qué no le daba de lo que ya estaba cosechado y se lo llevara? Pero no, mire que Dios dio al hombre una manera de saciar sus necesidades. ¿Y cuál era? El trabajo. Dios bendice la laboriosidad de nuestras manos, ¿sí? Si nosotros estamos necesitados, ¿qué es lo que nos manda el Señor? A trabajar, ¿sí? En el libro de Proverbios dice, mira la hormiga, ojo perezoso, un animal tan pequeño como la hormiga, y el Señor, sin embargo, da una enseñanza, ¿sí? A través de Salomón da una enseñanza de la hormiga, que así como la hormiga trabaja, ellas trabajan en la noche, antes del invierno. ¿Para qué? Para que cuando llegue el invierno, pues puedan ya tener sus provisiones. Entonces el Señor desea que nosotros nos esforcemos, que trabajemos, que cuando es tiempo de trabajar, trabajemos, ¿no? Hay otro proverbio que dice que el hijo que duerme en tiempo de siega es una vergüenza para sus padres, ¿sí? Hay hijos así, hay hijos que puede estar el trabajo, puede haber muchas cosas que hacer, sin embargo están durmiendo. Y los libros de Proverbios nos habla mucho acerca de eso, acerca de la pereza, acerca de la falsedad, acerca de la negligencia. El Señor quiere personas esforzadas y valientes, personas que trabajen,
que cada día se esfuercen por conseguir las cosas. El Señor bendice el trabajo, el Señor no va a bendecir la pereza. Entonces, la pobreza en su mayor, o sea, una de las mayores causas de la pobreza, ¿cuál es? La pereza. Esa es una de las mayores causas de pobreza. Entonces, el deseo del Señor no es vernos pobres, vernos arruinados, no, el Señor quiere que seamos bendecidos, pero asimismo que trabajemos con nuestras manos. ¿Sí? Aquí el Señor había provisto un método para que los más pobres, los más necesitados, pudieran beneficiarse y pudieran obtener alimento y llevar alimento a sus casas. Pero ¿qué pasaba? Tenían ellos que trabajar, tenían ellos que esforzarse. Y vemos que eso es lo que Ruth está haciendo. Ruth no era perezosa, no, dice que desde muy temprano salió y aún hasta la noche. Bien, entonces continuamos aquí y dice en el 16, dejadlo para que lo recoja y no la reprendáis. O sea, les tenía prohibido cualquier tipo de acoso, de molestia, de injuria, o sea, no podían molestarla. Ella tenía que trabajar libremente, sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo, o sea, tenía camino abierto. Es como decir, tener cielos abiertos, ¿sí? Qué bueno cuando sentimos eso, bueno, tengo cielos abiertos para mí, estoy en bendición, estoy trabajando. Qué bueno es esa sensación de tener libertad, ¿sí? De trabajar. Bien, versículo 17, dice, espigó pues en el campo hasta la noche, y cuando desgranó lo que había recogido era como una efa de cebada. O sea, ella trabajó hasta la noche, ¿sí? Probablemente es tipo 6 de la tarde, ¿sí? Más o menos, pensamos que a esa hora ya empieza como a oscurecer el día, ¿cierto? Probablemente, o sea, ella trabajó más de lo que pueden ser 8 horas, ¿sí? Ella trabajó mucho más. Ella se esforzó bastante y dice que entonces que cuando ya lo recogió ya empezó a desgranar. Ahí mismo lo hizo, pues me imagino yo para llevar solamente, para cargar solamente con lo necesario, ¿sí? Para dejar con lo que no le servía allí mismo y no cargar con ello, porque recordemos que en su tiempo era muy difícil, no había transporte como hoy en día. Hoy si necesitamos cargar algo, simplemente si tenemos carro pues lo metemos a la bodega del carro, si hay moto pues atrás. Lo que sea se carga, ¿sí? O bueno, si hay burro, si hay caballo, lo que sea, pero se carga. Pero aquí vemos que ella misma, ella no contaba con ningún transporte, a ella le tocaba a ella misma cargarlo. O sea, fue una mujer demasiado esforzada, se esforzó bastante y aún así trabajó y recogió lo más que pudo. Ella no se puso a ver, ay no, es que voy a recoger poquito para que no me quede pesado. No, ella lo mejor que pudo, su mayor esfuerzo, todo lo dio con el propósito de llevar la más cantidad de alimento posible para su casa, para el sustento suyo y de su suegra. Bien, entonces dice como una efa de cebada. Bueno, eso es una medida que no es posible que la identifiquemos con claridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en aquel tiempo no habían las pesas que hoy tenemos, ¿sí? Que son muy exactas, ¿no? Bueno, una efa puede ir desde 22 hasta 35 litros, ¿sí? Así se medía pues el volumen, ¿sí? La capacidad del grano, ¿sí? Así se medía. Entonces, bueno, digámoslo para que lo entendamos un poquito mejor, era más de una arroba, sí, era mucho más de una arroba, era pesadito siempre, o sea, pesaba para una mujer sola, digámoslo así, para cargarlo. Dice, lo tomó y se fue a la ciudad. Bien, entonces vemos aquí, y yo me imagino aquellos momentos, si ella dice que trabajó hasta la noche, o sea, ya estaba oscuro, sí, tal vez empezaba ya a oscurecer el día. Entonces, si ella no estaba, o sea, ella estaba como decir en los campos, ¿a cuánta distancia podemos pensar que estaba ella del pueblo de Belén? O sea, puede ser 1 kilómetro, pueden ser 2, 3 kilómetros, bueno, no lo sabemos en realidad cuánta distancia era, pero vemos que es bastante para una persona en la oscuridad, que no existían, digamos, alumbrados. Yo pienso en todo eso, ¿sí? En que no había un alumbrado como los de hoy en día, no existía la luz eléctrica, ¿sí? Entonces todo eso dificultaba, ¿no? Las condiciones eran bastante difíciles. Le tocó a ella, dice, bueno, aún así
ella tal vez antes de que se le oscureciera más, recogió todo y se fue. O sea, no sabemos, bueno, sola, con otros compañeros, digámoslo así, de trabajo, no lo sabemos. Lo cierto fue que lo tomó y rápidamente tal vez llegó. Y dice, lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había espigado. Dice, luego sacó también lo que había sobrado después de haber quedado satisfecha y se lo dio. Entonces llega a la suegra, le da, sí, aquello que había guardado. Ruth no solamente había comido ella y pensado en ella, sino que también pudo guardarle, sí, a su amada suegra, sí, era muy amada. Entonces por eso Ruth era muy valiosa. Ruth verdaderamente, luego vemos que le dicen vale más que si tuviera 7 hijos. ¿Por qué? Porque ella se portó a la altura, una nuera increíble, ¿sí? Bien, entonces dice que entonces Noemí se sorprende, ¿sí? Noemí se sorprende, ¿por qué? Dice, su suegra le preguntó, ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito el que te ha favorecido. Dice, ella contó a su suegra con quien había trabajado y añadió, el nombre con quien he trabajado hoy se llama Booz. Sí, entonces obviamente Noemí, que tal vez en algún momento sabía cuánto bueno, no sabemos si Noemí también había trabajado en ello, pero sí sabemos que Noemí era digamos, esposa de un dueño, sí, que fue Elimelech. Elimelech era un hombre prominente, sí, que probablemente Noemí no le tocó, creo yo, pienso, que no le tocó a ella espigar, pero sí veía y más o menos sabía qué cantidad se podía espigar en un día. Pero ella dijo, uy, no, pero al ver la cantidad, al ver lo abundante, ella dijo, uy, pero ¿a dónde? ¿Dónde fue? ¿A dónde te recibieron? Y Noemí no sabía el nombre, ¿cierto?, de la persona, el dueño del campo, pero le dice bendito. O sea, allí sin Noemí saberlo, está dando bendición ¿a quién? A Booz, su pariente, ¿sí? Ella no lo sabía, pero dice, ¿dónde has trabajado? Simplemente bendice a aquella persona, ¿sí?, que ha favorecido a Ruth. Dice, entonces Ruth le dijo, se llama Booz. Entonces Noemí inmediatamente cae en cuenta, dijo entonces Noemí a su nuera, bendito de Jehová, pues no ha negado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Es decir, que Booz era benevolente siempre. O sea, cuando estuvo Elimelech, Malón, Kelión, también había sido benevolente con ellos, ¿cierto? Porque aquí lo dice, fue benevolente con los que ya murieron y también con ellas, con los que aún viven, ¿sí? Y aún así, ser benevolente es eso, es mostrar favor, mostrar compasión con el que ya no está. Ellos ya no podían velar por sus esposas, ¿cierto? Ya habían partido de este mundo, pero entonces ve que Booz es un hombre que sí puede hacer benevolencia, puede ser un hombre bondadoso, y eso añade esa bendición. Dice, ese hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos, añadió. Bien, entonces ahí vemos nuevamente que nos habla de la palabra pariente. ¿Qué es un pariente? Un pariente redentor. Y yo quiero que vamos ahí al libro de Levítico 25. Nos habla acerca de lo que es una ley que existía ahí. Dice, si tu hermano empobrece y vende algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano haya vendido. ¿Sí? Entonces, era una ley, ¿sí?, de que si por alguna razón la pobreza, por pobreza le tocó vender, salir de sus tierras, el propósito de Dios era que la tierra de Israel siempre quedara en manos del pueblo de Israel, entre las 12 tribus. Dios nunca quiso que se vendiera la tierra a extranjeros, no, Él siempre quiso. ¿Por qué? Porque dijo el Señor que esa tierra era propiedad de Él, propiedad del mismo Dios. Dios es dueño de su tierra y Él vemos en diferentes versículos de la Biblia que Dios mismo se hace propietario del pueblo de Israel y simplemente lo dio a las 12 tribus como posesión,
como para que lo administraran, pero el Señor les dijo, simplemente es algo prestado, entonces manténgalo, consérvelo para ustedes, como nación, como pueblo santo, como pueblo adquirido, ¿sí? Por Dios. Entonces el Señor no quería que los parientes en medio de la pobreza tuvieran que vender y perder la heredad. No, el Señor quería que siempre, a pesar de las dificultades económicas que pudiera tener una familia, una persona, que siempre se recuperara esa tierra. Para eso existía el pariente redentor. ¿Y qué es redimir? Bueno, redimir es pagar el precio. ¿Sí? Alguien que tuviera la posibilidad de hacerlo, un pariente, un familiar cercano, que pudiera comprar, pagar ese precio, rescatar algo que se iba a perder. Por ejemplo, nosotros hoy en día existe lo que se llama el empeño, ¿cierto? Si tenemos de pronto algo de valor, una joya o un electrodoméstico, algo que vale, vamos y lo llevamos a una prendería, a una joyería, y ahí nos prestan, digamos, por el valor de eso, ¿cierto? No prestan todo lo que vale, pero sí una cantidad. Pero ¿cuál es el objetivo del negocio? Pues es que la persona no pueda recuperar sus cosas, sino que ellos puedan quedarse con ellas y obtener mayor ganancia, ¿sí? Ese digamos, es el objetivo, ¿no? Para obtener más ganancias, más rentabilidad. ¿Qué pasa? Si se cumple un tiempo determinado y yo no puedo pagar ese empeño, el objeto se pierde, ¿sí? Se pierde y no hay nada que yo pueda hacer. Pero ¿qué pasa? Si alguien se da cuenta de eso y paga el precio por mí, y podemos rescatar algo que ya está perdido, ¿sí? Algo que ya está perdido ya prácticamente, porque si digamos hoy se cumple la fecha, hoy vence el plazo para que yo pueda redimir, para que yo pueda rescatar lo que un día puse en manos de ellos, ¿sí? Lo que yo empeñé. ¿Qué pasa? Si tengo esa persona que pueda rescatar eso, entonces es algo maravilloso, y es lo que el Señor mandaba acá, ¿sí? Cuando usted no tiene el precio, cuando usted no puede pagar algo, ese pariente redentor va y paga el precio, lo del rescate. Y es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de redención sin hablar de Jesucristo, que fue lo que Jesucristo hizo por nosotros, que Él pagó el precio por nosotros. Nosotros merecíamos por nuestro pecado la condenación eterna. Ese era el castigo. Dice la Biblia que la justa retribución, la paga del pecado es la muerte. O sea, lo que nosotros merecíamos, todos los seres humanos sin excepción, era la muerte, la condenación. Pero vemos que Cristo tomó nuestro lugar. Cristo pagó el precio con su propia sangre de nuestra redención. Entonces es algo maravilloso lo del pariente redentor. Si allí vemos que Booz es tipología, ¿sí? de Cristo, del que luego redimiría a la humanidad completa de sus pecados. Es algo maravilloso. La redención es algo que no merecemos, es algo que no podemos pagar, ¿sí? Somos demasiado pobres, digámoslo así, no podemos nosotros mismos pagar. Necesitamos de un pariente que tenga las posibilidades de redimirnos, y que fuera pariente, ¿sí? Y vemos que Jesucristo se hizo nuestro pariente. Por eso Jesucristo tuvo que hacerse humano para ser nuestro pariente de la humanidad. Sí, por eso Cristo vino y se hizo pariente ¿de quién? Del pueblo de Israel, de la tribu de Judá. Jesucristo es ese pariente que se necesitaba para rescatar lo que ya se estaba perdiendo, lo que ya se había perdido. Sí, Jesucristo vino y tomó nuestro lugar. Entonces, algo maravilloso pensar en el pariente redentor. Bien, entonces también sabemos lo que es el jubileo. Sí, que cada 50 años se debía devolver las tierras que... El año del jubileo era como un año de gracia, un año en el cual se devolvía, ¿sí? Lo que se había perdido se devolvía nuevamente. Entonces era algo maravilloso, ¿sí? Recuperar nuevamente, o sea, por ley. ¿Por qué? Porque el Señor deseaba que la gente, que los israelitas no perdieran la heredad por siempre. Bien, entonces Noemí hace mención, le dice a Ruth, mire, ese es nuestro pariente, él puede redimirnos. O sea que, mire, nosotros, Noemí
y Ruth no venían siendo tan pobres como tal vez se encontraban. La condición de viudas sí las ponían en un lugar de extrema pobreza, ¿sí? Pero miren, Noemí cuando salió de allí dice que salió llena y sus tierras tal vez las dejaron empeñadas, digámoslo así, tal vez estaba en manos de otras personas, ¿cierto? Las tierras, cuando ellos salieron, alguien de pronto tomó esas tierras y de pronto las estaba trabajando, o quién sabe qué había pasado con esas tierras. Pero miren, en realidad Noemí sí tenía, simplemente que necesitaba un pariente redentor que comprara, que recuperara lo que era de ellos, lo que fue de su esposo y de sus hijos, ¿sí? Entonces vemos que nosotros a veces podemos tener algo, pero nuestra condición actual puede ser tal vez pésima económicamente, nuestra situación, pero realmente tenemos, sino que está todo embolatado. ¿Pero por qué fue todo eso? Bueno, por la desobediencia, por ellos salir de la tierra de bendición, por ellos salir del lugar donde Dios los había puesto para que fueran de bendición, porque allí el Señor iba a bendecir. ¿Pero por qué llegó hambre al pueblo de Belén? Era por el pecado, fue por el pecado, no hay otra razón. El hambre llega, es por el pecado, es por la desobediencia, porque recordemos que al pueblo de Israel le fue dada las bendiciones por la obediencia, pero también las maldiciones por la desobediencia, y eso era que estaban, por eso fue que llegó el hambre, ¿sí? Pero entonces Noemí, ellos tenían, simplemente necesitaban esa persona que redimiera sus tierras y que les devolviera lo que era de ellos. Bien, entonces vimos ahí en Levítico, dice, cuando un judío o un israelita era forzado a vender la tierra por pobreza, el pariente más cercano debía redimirla por él. Redimir es pagar un precio, como algo que está empeñado y se va a perder. Eso es pagar el precio. Bien, entonces estamos allí en el versículo 20. Dice, ese hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos, añadió. Entonces de pronto Ruth la moabita siguió diciendo, además de esto me pidió, quédate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi cosecha. Nuevamente vemos que Booz le pide a Ruth que se quede allí en los campos, ¿sí? Quédate aquí, dice, quédate con mis criadas. O sea, no es necesario que te vayas a otro lugar. Es decir, si nosotros ya estamos en el lugar de bendición, si nosotros ya estamos en el lugar que debemos estar, no tenemos por qué irnos a otro lugar, ¿sí? Entonces Booz es lo que dice, quédate. Si estás en el lugar correcto, donde recibes bendición, donde recibes palabra de Dios, si estás en la iglesia, donde recibes palabra de Dios, donde ves que estás teniendo crecimiento espiritual, no necesitas estar buscando en otras partes. Si allí recibes bendición, si allí estás creciendo espiritualmente, no necesitas ir moviéndote de iglesia en iglesia. No, es bueno uno quedarse en un solo lugar, asentarse en un lugar. Si vemos que pues no hay bendición, pues bueno, por alguna razón no estamos creciendo, pues tal vez es momento de pensar en un cambio. Pero si estamos recibiendo bendición, quedémonos en el lugar de bendición. No nos vamos a otro campo, que no sabemos en otro campo, en otro lugar, qué nos va a pasar, ¿sí? Y bueno, yo quiero hablarle aquí, dice el versículo 22. Respondió Noemí a su nuera Ruth, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Entonces Noemí le dijo, bueno, si te dijo eso Booz, es porque tal vez quieres que estés cerca. Además vemos que Booz ya quería también como tenerla cerca a ella, ¿sí? Ya hay como un romance, o sea, tal vez no lo notemos así, pero vemos que primero la invita, o sea, hay demasiada amabilidad, hay demasiado trato cordial, digamos que podemos decir, no era necesario tanto para una extranjera, ¿sí? Digamos, la ley solo le exigía, digamos, a Booz que la dejaran espigar, ¿sí? Simplemente eso,
sí, que fuera benevolente, sí, pero ya fue más, lo invitó a comer junto con las criadas de él, a beber del agua, le dio, él mismo le sirvió, sí, dice, le dio del guiso, o sea, el mismo Bobot le sirve a ella. Sí, imagínate, el dueño de todo a una simple recolectora, por así decirlo. Sí, aunque ya sabemos que ella no era una simple recolectora, ¿sí? Ellas ya sabemos, y no solamente porque ya leímos y conocemos la historia de Ruth, sino porque por todo lo que le pertenecía, ¿sí? Lo que le pertenecía a ella y a Noemí. ¿Por qué? Por ser parte del pueblo de Dios y porque ella había venido a refugiarse en las alas del Todopoderoso. Todas las bendiciones le pertenecían a ella. Cuando nosotros venimos a formar parte del pueblo de Dios, las bendiciones nos pertenecen. Lo que Dios tiene para nosotros es nuestro. Si de pronto no lo vemos, es porque está embolatado, es porque algo pasó y hay que guerrearlo, hay que pelearlo y hay que encontrarlo. Pero la bendición para nosotros ya está determinada. El Señor ya ha determinado una bendición para cada uno de nosotros. Bien, entonces voy a dar 3 pasos, dice, ¿cómo saber si estoy en la voluntad de Dios? Voy a dar 3 punticos, ¿cómo saber si estamos como pastores, como ministros o simplemente como ovejas? Dice, primero, para saber la voluntad de Dios, debemos de ver el sustento, la bendición económica. Si estamos en el lugar correcto, la bendición económica está allí, ¿sí? Y eso vemos que pasó con Ruth, ¿sí? Ahí estaba la bendición, ahí estaba la abundancia, ahí estaba la prosperidad, ¿sí? Ahí estaba. Ella pudo llevar, imagínate, en su primer día dice que llevó como una efa de cebada, o sea, llevó suficiente, más de lo que cualquier recolector común en un día pudiera haber llevado. Ella llevó mucho más, o sea, hay sobreabundancia de bendición. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos en lo correcto, la bendición de Dios está allí, la prosperidad económica está allí. Así es de que un síntoma que de pronto, un signo que de pronto vemos que no estamos en la voluntad de Dios, vemos que se empiezan a cerrar puertas. Vemos que cuando Dios nos quiere cambiar de lugar, vemos que se perdió el trabajo. Por un lado, o sea, se empiezan a cerrar puertas y lo primero que se siente es con la economía. Si la economía empieza a faltar, ¿por qué? Porque es algo que nos saca de nuestra zona de confort. Sí, cuando nosotros estamos bien económicamente, no nos preocupamos por nada más. Si vemos que, no, tengo la nevera llena, tal, nosotros, no hay que hacer ningún cambio por ahora, estamos bien. Pero si vemos que se empieza a escasear lo que hay en la nevera, lo que hay en la despensa, que ya no hay para los transportes, para el arriendo y todo eso, entonces ya nos toca que pensar, bueno, es solamente una prueba que estoy pasando, porque también es otra opción, ¿no?, que nos pasa. Hay pruebas que hay que soportar, hay momentos difíciles, pero si vemos que pasa y pasa el tiempo y seguimos mal económicamente, es un motivo de alarma, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es normal que siempre estemos en escasez, porque el Señor dijo que Él nos ha bendecido con toda bendición, y además dice que yo deseo que seas prosperado en todo. Entonces no podemos ir a estar un año totalmente en escasez, vamos al segundo año en escasez, y es un continuo escasear. No, eso no es lo que quiere el Señor, porque el Señor está diciendo, yo deseo que seas prosperado. Sí, que a pesar de que sí vienen momentos difíciles, pero eso no quiere decir que no estemos avanzando. Tenemos que estar avanzando a pesar de la crisis. A pesar de eso, tenemos que estar adelante, avanzando con nuestra prosperidad económica. La parte económica es importante y aquí lo vemos. Bien, dice, entonces, lo primero es el sustento, la bendición económica. Segundo, estás con la gente correcta. Tienes el favor de ellos. ¿Sí? Obviamente no todas las personas, no le caemos bien a todo el mundo, eso lo sabemos, sí, caemos mal en muchos lugares por ser cristianos, por ser temerosos, por ser diligentes, caemos mal a muchas personas, sí, es cierto, pero por lo general y la mayoría de personas vamos va a haber una buena conexión con las personas donde estemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la gente correcta, ¿sí? Porque tenemos el favor de ellos, debemos contar con el favor de ellos. Si en la iglesia, si estás, digamos, en bendición, ahí las personas, encuentras amistad con ellos, estás en el lugar correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno no puede estar en un lugar donde, en lugar de estar bien, de estar en paz, todo el tiempo es un continuo estrés,
un ambiente laboral malo, en la iglesia no hay armonía, chismes, pleitos, envidia, celos, o sea, todas las obras de la carne ahí, no. Lo que el Señor desea es que estemos en paz, porque a paz nos llamó el Señor. El Señor no nos llamó a estar amargados, estresados a toda hora, en pleitos. Eso no le agrada al Señor. Por eso, donde haya armonía, donde entre los hermanos, si somos hermanos en Cristo, ¿cómo vamos a estar en continuos pleitos? Eso no le agrada al Señor. Como hermanos debe haber una bonita relación. Entonces, la segunda señal es que estás con la gente correcta. Tienes el favor de ellos, y más aún de la persona que está, digamos, del jefe, digámoslo así. Si tienes el favor, entonces ahí sabes que estás en la voluntad de Dios. Sí, que hay esa conexión. Y tercer punto, serás promovido al lugar que te corresponde. Si estás haciendo la voluntad de Dios y ves que no avanzas, que no progresas, entonces no estás en la voluntad de Dios, ¿sí? No estás haciendo donde Dios te puso. ¿Por qué? Porque Dios no te va a llevar de más a menos. No, tú vas de menos a más. Tú vas aumentando, tú vas a ser promovido. ¿Sí? Todo se empieza desde lo más bajo. ¿Sí? ¿Cómo empezó Ruth? Recolectando espigas. Mire, ella ya sabemos, porque ya leímos, porque conocemos la historia, que ella sería la dueña, la señora, ¿cierto? De todos esos campos, ¿cierto? Le correspondían a ella, ¿cierto? Pero ella no empezó así, ella no empezó a mandar bueno, es que no, ella empezó desde lo más bajo, su condición humilde, su actitud trabajadora le permitió ser promovida a donde ella debería estar, ocupar el lugar que le correspondía. Y eso no solamente lo vemos aquí en Ruth, lo vemos en muchos más casos en la Biblia. Por ejemplo, vemos el caso de Daniel, vemos el caso de José, ¿sí? Lo podemos ver. Vemos, por ejemplo, que José, veamos los tres punticos ahí con José. Dice el sustento, la bendición, claro que sí. José tuvo la bendición económica donde él estuvo, la abundancia, ¿sí? Cuando él estuvo en Egipto, en el palacio del faraón, vemos que la abundancia llegó por mano de él, ¿sí? Por el sueño, porque le permitió administrar. El otro punto dice, estás con la gente correcta, tienes el favor de ellos. Vemos que José tuvo el favor, aún en la cárcel. Mire, José empezó de lo más bajo, empezó en la cárcel. Tal vez ninguno de nosotros hemos padecido, hemos estado en la cárcel, sin embargo allí, de ahí el Señor lo saca de la cárcel y es promovido a segundo después del faraón. Fue el segundo en todo Egipto. Entonces, él tenía el favor de ¿quién? En la cárcel tenía el favor del copero, ¿cierto? Cuando llega al favor de Faraón. Faraón les dijo, trae a tu familia, que vivan acá, que vivan en Gosén, les dio un lugar especial para que ellos habitaran, ¿sí? Entonces tenía el favor cuando estaba con la gente correcta. Y dice, serás promovido al lugar que te corresponde. ¿Y a dónde fue promovido José? A ser el segundo, ¿sí? Después del faraón. Ese era el lugar de gobierno, ¿sí? No fue puesto al hacer de lo más bajo, de los más esclavos, no, empezó sí mal, empezó siendo vendido como esclavo, recordemos eso, fue vendido como esclavo, pero luego recibe a donde le correspondía estar. Lo mismo Ruth empezó bajo, ¿sí? Y luego es promovida. Cuando estamos en la voluntad de Dios vamos a ser promovidos al lugar donde nos corresponde, pero recordemos siempre la humildad, siempre se empieza de lo más bajo, se empieza haciendo aseo, haciendo una labor que tal vez es de extrema pobreza, pero hacerlo dignamente, sin quejas, sin murmuraciones. En Ruth, en José, vemos que no existió eso, no existió la queja, no, ellos lo que les tocó hacer lo hicieron con alegría. Sí, tal vez no es fácil para nosotros realizar ciertas actividades, ciertas labores, pero hagámoslo con alegría, que si somos fieles, el Señor permanece también fiel y Él nos va a llevar a donde debemos estar. Entonces, recordemos estos 3 puntos importantes. ¿Cómo saber si estoy en la voluntad de Dios? Primero, ahí está el lugar de bendición, tengo la bendición, tengo el sustento, tengo lo necesario para vivir. Segundo, estás con la gente correcta, caes bien, hay buena conexión,
tienes el favor de ellos, y tercero, serás promovido al lugar que te corresponde. Tal vez no estás en el lugar donde debes estar en este momento, pero si eres fiel al Señor, si eres diligente en tu trabajo, el Señor te va a promover lo que tanto has pedido, lo que tanto has anhelado. Pero recordemos algo, cuando estemos en la cima, no nos olvidemos de darle la gloria al que lo merece. Sí, que no nos olvidemos nunca de dónde nos ha sacado el Señor, que no nos olvidemos nunca la posición en la cual estábamos, que no nos olvidemos de que un día fuimos recolectores, que no nos olvidemos de que un día estuvimos en la cárcel, que no nos olvidemos de nada de eso. Mira, muchas personas Dios sacó de debajo del puente, a otros los sanó de cáncer cuando ya estaba todo perdido, a otros los sanó del SIDA. Por eso ya no hay nada que hacer, pero a muchos de ahí el Señor los saca, los sana y los lleva a un mejor lugar, los pone como evangelistas, como profetas, como ministros, y que cuando estén en lo más alto, cuando estén en la cima de su ministerio, no se olviden de dónde el Señor los ha sacado, y que continúen con la humildad, continúen con el amor al servicio y ayudando a los que hoy están en esa posición baja, en esos lugares que a nosotros nos parecen indignos tal vez, pero que de allí el Señor nos ha sacado a todos. Mire, a todos el Señor nos sacó de lo más vil y menospreciado. Nosotros éramos, dice la Biblia, lo vil y menospreciado del mundo. De ahí nos sacó el Señor. Bien, entonces no te vayas. Si estás en el lugar correcto, si estás en el lugar de bendición, no te vayas a buscar en otro campo, no vayas a otro lugar. Si estás donde Dios te puso, no intentes mejorar aún las cosas, porque a veces si estamos bien, si tenemos lo necesario y si estamos siendo bendecidos, si estamos en el lugar correcto, no tenemos por qué ir a buscar más, porque a veces eso puede convertirse en avaricia. Ay, no, es que yo necesito más. Mire cuántas personas están bien en Colombia, hablo de mi país, están bien en el país donde viven, tienen su trabajo, está su familia bien, o sea, está todo bien, sin embargo quieren más y se van a otros países. Me voy a España, me voy a Estados Unidos, y mire, tristemente allá les pasa lo que acá no les hubiera pasado. Mire, yo tuve una familiar que ella vivía acá, tenía su hogar, el esposo tenía su trabajo, o sea, ella estaba bien acá, y por irse a España le pasó algo terrible. Ella de allá vino con demencia, o sea, ya le fue mal, pésimo, no resistió, y le pasó esto. O sea, vino y su vida, cuando vino ya el hogar, ya el esposo había conseguido a otra, sí, y ella quedó enferma, ya una enfermedad mental. Entonces mire que eso es buscar males que no necesitamos. ¿Por qué? Pero por la ambición, por querer otras cosas. O sea, si estamos bien con nuestra familia, nuestro país, y si somos bendecidos, y si estamos haciendo la voluntad de Dios, y estamos cumpliendo con la obra de Dios, no tenemos necesidad de abandonar nuestro hogar, nuestra familia, e ir a otro lugar donde Dios no nos ha llamado. Por supuesto, Dios a muchos sí llama a otras partes, pero es bueno que irse con la familia completos. No hay necesidad de separar, de dividir la familia, porque el enemigo eso quiere, que las familias se separen, que el uno viva en un lado, que el otro en otro, y ahí empiezan los problemas. Bien, y terminamos ya con este versículo 23, dice: estuvo espigando pues junto con las criadas de Booz, hasta que se acabó la cosecha de la cebada y la de trigo, y mientras seguía viviendo con su suegra. Bien, ella continuó realizando su trabajo, estaba junto a las criadas de Booz, o sea, fue obediente. Sí, si le dijeron quédate aquí, trabaja con ellas, ella aceptó, ella no tuvo necesidad de irse a otros lugares, no, ella se quedó en el lugar de bendición. Sí, era una gran ventaja, lo habíamos dicho en otro video, era una gran ventaja que cada día no tenía que estar pidiendo permiso, a ver, me dejan espigar acá, no, sino que ya tenía fijo a dónde ir. Y bueno, ¿por cuánto tiempo fue eso? Bueno, 3 semanas, un mes y medio, ¿sí? Pero hubo dos cosechas, ¿cierto? Hubo la de cebada y hubo la de trigo. Bueno, dice, la cosecha de cebada era en abril, se guardaban 3 fiestas, ¿sí? Se celebraban 3 fiestas en la cosecha de cebada: la Pascua, el pan sin levadura y la de las primicias.
¿sí? Y la cosecha de trigo era para finales de mayo o principios de junio. Y era 50 días después de la Pascua, ¿sí? Era la fiesta de Pentecostés, esta segunda cosecha de trigo, ¿sí? Entonces, todo esto era importante para el pueblo de Israel. Todas estas fiestas, y aún son importantes, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Bien, entonces se acabaron las cosechas, ¿sí? Y dice que vivía con su suegra, o sea, ella fue fiel. ¿Por qué nos menciona el texto esto? Que ella continuaba viviendo con su suegra. Bueno, pues Ruth era una muy buena nuera, que fue obediente, y la obligación de Ruth era velar por su suegra, ¿sí? Por la más anciana, por la que no podía de pronto trabajar demasiado. Entonces Ruth velaba por ella y vivió con ella durante ese tiempo. Bien, entonces hemos llegado así al final del capítulo 2. Para mí ha sido de bendición, me he gozado. Le pido al Señor, bueno, qué enseñanza especial tienes para nosotros hoy, ¿sí? Lo que Dios me dio en este capítulo 2 fue de esos 3 puntos que le di, cómo saber si estás en la voluntad de Dios, porque vemos que Ruth, al saber que estaba en la voluntad de Dios, que estaba en la providencia divina, ella continuó allí, y vemos que luego vemos cómo Dios la promueve a ese lugar que ella jamás soñó, ¿sí? Ella tal vez no se imaginaba. Cuando Noemí le advierte, le dice, váyanse a su tierra, allá con Orfa, váyanse porque allá tal vez nadie les va a querer, ustedes son moabitas, ustedes son extranjeras, váyanse que aquí van a encontrar maridos. En cambio allá no se les garantiza nada, allá no se les garantiza que se puedan casar y probablemente mueran siendo viudas, ¿sí? Y Ruth aún así aceptó eso y dijo, bueno, no importa, si me toca morir siendo viuda, pues perpetuamente pues me toca, y bueno, fue así. Pero recordemos que Ruth tuvo una conversión total al Dios de Israel, y es lo que el Señor desea de nosotros, que nuestra conversión sea total y no por interés. Hay una canción muy bonita que dice, no por gloria, no por obras, no por dinero te seguiré, Señor, sino por gloria, no por una bendición, solo por amarte, porque tú me amaste y no me rechazaste. Entonces que nosotros también amemos al Señor, no por la bendición que tiene, no porque nos va a promover, no por nada de eso, que sigamos al Señor solamente por amarlo. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El Señor les bendiga.